Ahora sí, buenas noches con todos. Eh, Ingeniero Abel Antonio ya se encuentra conectado, le damos la bienvenida, siendo las 8 en punto, hora peruana, y 10 en punto en Chile, Antofagasta, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, Antofagasta, Chile. Excelente. Bueno, ingeniero Abel, quiero mencionar ante todo, bueno, darle la bienvenida a todos los colegas y presentes que se vienen conectando en la plataforma Zoom del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, y también en nuestra fanpage, en la página principal del Colegio de Ingenieros. Mencionar también que a través de nuestro colega, el ingeniero Willy Rimarachín Valderrama, que pertenece al Colegio de Ingenieros, a Lambayeque, nos concedió su contacto para hacer posible esta invitación, y la verdad que a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que cumple 35 años de vida institucional, le agradece ese gesto por respondernos y por hacer posible esta conferencia con el tema muy interesante: Conferencia Internacional Virtual, Pérdidas por Soiling en instalaciones de tecnología bifacial en el desierto de Atacama. Ingeniero, permítame presentarlo. Usted es ingeniero electromecánico con diplomado en Educación Superior y Divulgación Científica. Es magíster en Energías Renovables y Eficiencia Energética, calificado en el diagnóstico, análisis y optimización energética. Colabora con el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antofagasta y es investigador en el Centro de Desarrollo Energético Antofagasta, donde desarrolla su investigación doctoral relacionada al desenvolvimiento de los módulos fotovoltaicos bifaciales bajo condiciones de ensuciamiento. Ingeniero, muy interesante los estudios que viene realizando. La verdad, le deseamos éxitos y pronta conclusión, donde le otorguen el grado. La verdad, estamos muy contentos. Usted es de nacionalidad boliviana, de nuestro país hermano Bolivia. También nuestro público general tiene que saber, ¿no?, que hay muchos ingenieros sudamericanos investigando, y nos apasiona lo que es la energía. Yo también cuento con una maestría y estudios terminados de doctorado en energía, próximo a concluir mi exposición. Y este tema que usted nos va a dar a conocer es muy, muy interesante. Sin mayor preámbulo, ingeniero Abel, damos pase a su presentación. Bueno, gracias, te agradezco Pedro, y bueno, ya van desde el 1989, 88 ya en el colegio, ¿no? Entonces, felicidades y gracias por la invitación, reitero. Bueno, comparto mi pantalla y ahí espero su feedback si se ve o... Se ve conforme. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, como bien lo decía, yo soy de profesión ingeniero. Yo soy ingeniero electromecánico y actualmente me encuentro desarrollando acá la investigación doctoral que corresponde a la Universidad de Antofagasta. Y trabajo justamente en el Centro de Desarrollo Energético, ¿ya? Esto me ha llevado a que hoy pueda tal vez hablarles un poco de lo que estoy realizando como parte de mi investigación, y hablar un poco de la tecnología solar, de cómo los parámetros ambientales influyen, y esto en específico pues en el desierto de Atacama, ¿no? Que es uno donde vamos a ver las características que tiene, es uno en los cuales se va desarrollando la más alta irradiancia y radiación solar del planeta, ¿vale? Bueno, para empezar, entonces, podemos ahí introducirnos a de qué área estamos actualmente conversando, o a qué área yo me estoy refiriendo. El desierto de Atacama es una zona extensa
si nosotros lo logramos ver a través del mapa, aproximadamente de una longitud de 1000 kilómetros, ¿ya? Esto abarca más o menos entre los 20 y 30 grados de latitud sur. Entonces, eso nos da una idea de la magnitud que tiene el desierto. Y si uno calcula, aproximadamente son 105.000 kilómetros cuadrados. Aparte de esto, pues los índices de irradiación que tiene el desierto anualmente superan los 2.500 watts por metro cuadrado. Si lo vemos de forma diaria, eso representa alrededor de entre los 6 y acá, como se evidencia, alrededor de los 8 kilowatts por metro cuadrado, que es bastante en comparación a otros lugares desérticos en los cuales se presenta alrededor de los 6 o de los 5 kilowatts por cada metro cuadrado. Además, su índice, esto también nos lleva a que el índice de nubosidad es del 3%, es decir, es súper bajo, por lo que la mayor parte del año se tiene cielos despejados, ¿no? Y las precipitaciones anuales también son reducidas. Entonces, la magnitud de esto nos lleva también a considerar, o ha llevado también al país de Chile a considerar este tipo de energías renovables. Entonces, se ha generado a partir del 2013, como se ve acá en estas dos gráficas, se ha generado a partir del 2013 una inserción de este tipo de tecnologías. ¿Ya? Las gráficas que se están mostrando pues van hasta aproximadamente el 2022, donde claramente podemos ver el color naranja nos representa que ha habido una inserción de este tipo de tecnología cada año con mayor ímpetu. Si lo vemos a modo de capacidad, para el 2022 se tenía justamente en el área del desierto, que representa Antofagasta y Atacama en sí, podemos evidenciar que acá tenemos la capacidad instalada aproximadamente en la región, es de 3.418 megawatts en energía que se ha instalado, y esto está representada mayormente el 27% por energía solar fotovoltaica, ¿no? Entonces, es por eso que por estas circunstancias que este tipo de incentivos a este tipo de tecnología pues ha ido aumentando y va a ir aumentando cada vez más. Y se planifica varias instalaciones de este tipo, por lo menos hasta 2027, y llegar a una meta del 2030 con el 45, aproximadamente con el 45% de inserción en todo su sistema eléctrico que sea de fuente renovable para poder alcanzar los objetivos que se vienen después. Pero también es importante remarcar que ya el desarrollo de la fotovoltaica en sí ha pasado por diferentes transiciones, ¿cierto? Y en este momento o en este contexto desde el 2000, aunque se viene trabajando desde el 2015, 2013, recientemente a partir del 2017 y 2018 se ha ido impulsando mayormente la tecnología bifacial. Entonces, si uno revisa y ve la participación del mercado en la tecnología bifacial y la monofacial, más o menos tiene ese comportamiento. Y se prevé que cada año que pase, más o menos acá se ve la gráfica hasta el 2032, pues se prevé que la tecnología bifacial, los módulos bifaciales, vayan inmiscuyéndose o vayan introduciéndose mayormente en el mercado, y vaya reduciéndose la tecnología monofacial, que es con la que se ha iniciado. Si nos vamos igual al 2022, al pasado año, en Antofagasta o en Chile, como podemos ver acá, ya se cuentan con plantas bifaciales instaladas que están introduciendo energía eléctrica. Ahí podemos ver 5 ejemplos, las cuales rondan entre los 100 hasta los 400 megawatts instalados, ¿vale? Entonces, a partir de esto también se están generando
más instalaciones de este tipo de tecnología. Y es por eso que es importante ya ir estudiando cuál es el comportamiento de este tipo de tecnología en lugares específicos. Ya introduciéndonos entonces a qué me refiero con la tecnología bifacial y cuáles son los factores o qué representa un módulo bifacial en comparación de un módulo monofacial. Los factores que nosotros necesitamos considerar son los que se ven acá. Básicamente un módulo bifacial es aquel como el que se ve en la figura, es aquel que puede recepcionar la irradiación o la irradiancia por las dos superficies, es decir, por una superficie frontal y por su superficie posterior, para aprovechar de mejor manera la irradiancia solar que se tiene. Entonces, los factores que nos permiten ver el funcionamiento de este tipo de módulos fotovoltaicos bifaciales nos llevan a distribuirlo en tres parámetros principales, de alguna manera se podría decir. La tecnología, el lugar y el tipo de instalación que se va a tener. Ya, cuando hablamos de tecnología, yo me refiero más o menos, o me refiero a qué tipo de tecnología se está utilizando en la celda solar. Como ya hace varios años se ha ido desarrollando este tipo de tecnología, han ido surgiendo diferentes versiones de la celda, se podría decir, en cuestión de fabricación y los materiales que uno puede utilizar para mejorar el rendimiento de una celda y en sí de un módulo fotovoltaico. Los más conocidos dentro de la tecnología bifacial se los muestra acá, que van desde una celda específica PERC, una PERL, ADC, una HIT o denominada también HJT, ahí vemos dos celdas complicadas de pronunciar, pero que también se han ido desarrollando. Una va más o menos, que tiene otro tipo de estructura, se podría decir, otro tipo de construcción en comparación con las anteriores, y otra que utiliza un concentrador, que concentra la irradiación para poder generar la energía fotovoltaica. Este tipo de cómo se construye, qué elementos tiene o cómo está estructurado la celda fotovoltaica, nos dan parámetros que las diferencian entre cada uno, ¿vale? Entonces, los parámetros que me diferencian según el tipo de tecnología que yo tengo son estos dos, básicamente, la bifacialidad y la eficiencia que puede tener. Aparte de los parámetros eléctricos que podemos tener, como es la potencia, la corriente o la tensión. Uno, en términos de evaluar el tipo de tecnología, podría reducirlo tal vez a esto. En el caso de los módulos monofaciales, el parámetro de bifacialidad desaparece, debido a que los módulos monofaciales solo pueden recibir irradiancia por parte del sol solo por la cara frontal. Entonces se le adjudica un factor de bifacialidad 0 de alguna manera. Y la eficiencia también va dado por el tipo de tecnología que se está utilizando. Entonces, cuando hablamos de eso, nos varía grandemente en estos dos parámetros, que son los que nos ayudan a poder evaluar cuánta energía y cuánta potencia vamos a obtener de una determinada instalación fotovoltaica. Otro de los parámetros que se toma en cuenta es el lugar donde nosotros vamos a instalar. Esto tiene igual una diferencia entre los módulos monofaciales y los módulos bifaciales. ¿Por qué? Porque en general a los módulos los parámetros meteorológicos nos interesan, como es la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, para poder diseñar estructuras que soporten tal vez la velocidad del viento y además estructuras que estén orientadas dependiendo del lugar donde se encuentre. Otro parámetro que se utiliza es la irradiancia, obviamente, porque esta nos ayuda a cuantificar o por lo menos estimar cuánto de energía vamos a obtener de la planta o de la instalación fotovoltaica.
y uno que se suma por ende debido al hecho de ser un módulo bifacial, ya hablamos del albedo, ¿no? El albedo de alguna manera se podría decir que es el porcentaje que tiene el suelo, el piso, de reflejar la irradiación del sol. ¿Cuánto de la irradiación que me llega a esta parte del suelo pues, es reflejada otra vuelta para que llegue a mi panel? Entonces, a esa relación se lo denomina el albedo. Cuando un módulo es monofacial, no es necesario considerar este parámetro. ¿Por qué? Porque solo recibe la irradiancia solar por la parte frontal. Pero cuando ya hablamos de módulos bifaciales, este parámetro ya nos hace un parámetro más importante para poder sensibilizar la energía generada que se va a tener en el lugar. Y acá tenemos también que debido al lugar se nos presentan ya dos maneras de evaluar que podrían ser denominadas como parámetros, que son el ensuciamiento que puede haber debido al lugar y además al momento de instalar el sombreamiento, como nosotros, o como podríamos ver en algunos lugares, por ejemplo, urbanos. Este último podría darse frecuentemente, ¿no? Porque generalmente en las instalaciones urbanas que se realiza, siempre existe árboles o existe edificios que pueden bloquear de cierta manera en cierta hora que le llegue irradiación solar a un módulo determinado. Entonces son parámetros que también se tienen que ver para poder estimar o para poder ver la optimización o la mejor forma de instalar los módulos fotovoltaicos. Y hablando de la instalación, pues acá ya se lleva efecto o ya se habla un poco de eso. La orientación, ¿dónde lo voy a orientar? ¿Lo oriento al norte, lo oriento al sur? La configuración. La configuración ya se refiere a, por ejemplo, en módulos monofaciales, lo voy a instalar fijo, con una inclinación de 20 grados, totalmente plano, horizontal, con una inclinación de 0 grados, como se ve en la figura, o con un eje de rotación, de tal manera que me pueda seguir al sol en un eje de este a oeste. Entonces acá ya nos habla del sistema de seguimiento o del sistema de instalación que nosotros tenemos de los módulos. Y ya introduciéndonos a lo que es los módulos bifaciales, pues acá ya aparece una configuración también, la que podría ser vertical, que la vamos a ver un poco más adelante. Y hablando de esto mismo, pues ya tenemos algo que nos afecta, que es la elevación sobre el suelo. Cuando hablamos de la tecnología bifacial, debido al albedo que existe, que hemos conversado en el anterior slide, también nos afecta y es una variable ahora el diseño de la elevación del módulo. Mientras más elevación tenga el módulo, mayor irradiancia reflejada va a recibir. Mientras la elevación sobre el suelo del módulo sea menor, la irradiación que va a recibir también es menor. Entonces, de alguna manera, sí afecta en la generación de una planta que pueda ser bifacial. Y la distancia entre filas. Cuando uno ya habla de instalaciones mayores, pues también hay que saber dimensionar o saber espaciar las filas o los strings de la instalación de los módulos para que estos no se puedan hacer sombreamiento entre ellas mismas. Entonces, estos parámetros son los que nos ayudan a ver cómo se va a comportar de una o de otra forma nuestra instalación fotovoltaica, ¿no? Como son el tipo de tecnología que yo estoy utilizando en el módulo, dónde lo voy a instalar y de qué manera lo voy a hacer. Entonces, estos tres tipos son los que nosotros podemos estudiar y optimizar para que nuestra instalación sea lo más óptima y nos entregue la mayor cantidad de energía durante el mayor tiempo posible, durante todo el año.
Cuando hablamos entonces del tipo de instalación, acá podemos ver una gráfica tal vez muy didáctica, y tenemos la potencia de salida del módulo a lo largo del día. Y está graficada ahí de tal forma que nos evidencia cuál es la curva que va a tener, la curva de potencia que va a tener mi instalación, dependiendo del tipo de configuración que yo tenga. Es decir, si es una fija e inclinada, si yo inclino mi módulo y es fijo y lo dejo durante todo el año, yo voy a tener una curva similar a la que ustedes pueden ver con líneas celestes, ¿no? La línea ahí llena me indica si es un módulo bifacial. Y la línea punteada, se podría decir, me indica cuando es un módulo monofacial. Entonces, ahí observamos que evidentemente sí, un módulo bifacial pues acrecenta la curva de generación en potencia que voy a tener durante todo el día, y por lo tanto la energía que voy a obtener es mayor que la de uno monofacial. Y esto se va replicando, por ejemplo, si mi módulo lo dejo totalmente horizontal. Si yo lo dejo el módulo totalmente horizontal y estoy alejado mientras más alejado del ecuador esté, pues mi curva de potencia va a ir reduciendo y se va a ver como la curva que se ve acá en verde, ¿no? Va reduciendo esto debido a la altura solar que se va a tener, la irradiancia que recibo sobre mi módulo va a ser menor. Y también acá ya aparece otro tipo de configuración propio de la tecnología bifacial, que es instalarlo en forma vertical. Es decir, acá lo he instalado en forma inclinada, con un ángulo determinado. Luego lo he instalado en forma horizontal, totalmente. Y ahora lo instalo en forma vertical. Y esa curva en forma vertical, pues me refleja la línea roja, ¿no? Si yo logro ver, o si logran ver ustedes también, la línea roja ahí de la tecnología bifacial me muestra que en determinados periodos, pasando la tarde y un poco antes del mediodía, pues se dan los picos máximos en este tipo de instalaciones. Sin embargo, al mediodía solar es cuando, como el sol está justamente encima de la instalación vertical, es donde no se tiene mucha generación. Y si yo reemplazo este módulo e instalo un módulo monofacial, pues solamente voy a recibir una curva de la línea roja punteada, que va a recibir radiación solamente por un lado, y por el otro lado, por la tarde en este caso, no va a recibir radiación, y por lo tanto no voy a tener una generación de potencia o una generación de energía durante la tarde a partir de las 12 del mediodía. Y la más óptima que se tiene es la instalación en seguimiento, ¿no? Y es la curva de color negro. Y acá se ve y se marca con una línea la curva si yo instalo un módulo monofacial, y la curva si yo instalo un módulo bifacial. Entonces, evidentemente, la ganancia en potencia es mayor en comparación de uno monofacial. Y esto también refleja, obviamente, en la cantidad de energía que voy a obtener a lo largo del día o a lo largo del año. Entonces, básicamente, en términos resumidos, esta es la representación que se podría tener de los módulos bifaciales. Y ahora nos adentramos a ver cómo puede ser afectado por el ensuciamiento, es decir, ya afectado por el lugar donde estoy. Ya acá, por ejemplo, pueden tener una revisión bibliográfica de lo que se ha realizado. Y acá se muestra más o menos un esquema de los factores que influyen a que se me genere una capa, ya sea de polvo o de suciedad, sobre un módulo fotovoltaico, independientemente si es monofacial o si es bifacial.
¿no? Aquí ya hablamos de cómo interacciona el ambiente o el lugar sobre una superficie plana, de alguna manera se podría decir. Entonces, cuando uno ya empieza a hablar de este tipo de situación, ya nos adentramos ya afuera de las características del módulo y vamos a ver ya cuáles son las propiedades del polvo o de la suciedad que se me está quedando en la superficie del módulo. Y acá ya vemos, por ejemplo, qué propiedades químicas podría tener este tipo de ensuciamiento, este tipo de polvo, qué tamaño, qué peso, qué forma tiene para poder encontrar la manera de limpiarlo o la frecuencia de limpieza que yo voy a tener en mi instalación. Y además se ha visto que este ensuciamiento depende del ángulo de inclinación. Es decir, si mi instalación es más horizontal, puede llegar a ensuciarse más. Si mi instalación es vertical, el ensuciamiento puede llegar a reducirse. Entonces, también es un efecto indirecto del tipo de cómo yo instalo mi planta fotovoltaica o mi módulo fotovoltaico. Y también del ángulo azimut, porque se ve reflejado por la velocidad del viento de algún. Y ya entrando también a las características que puede tener la superficie, pues acá igual se tiene. Si es un módulo con marco, que pueda sostener mayor cantidad de ensuciamiento. Si solo es un módulo de vidrio, qué textura tiene la superficie y si tiene algún tipo de revestimiento, porque esto puede generar también o puede iniciar un proceso de ensuciamiento a partir de la porosidad que podría tener cada superficie. Y ahí también involucra la característica del sitio, en qué lugar estoy. Hay mucha vegetación, existe tráfico de vehículos, porque se me puede depositar ahí partículas sólidas de la combustión de los vehículos, contaminación del aire, si existe alguna industria que esté procesando mineral o que esté procesando cualquier tipo de minerales que se puede extraer, también me va a afectar en la deposición que yo voy a tener en mi superficie y las condiciones climáticas que yo puedo tener, ¿no? La velocidad del viento, es decir, me puede arrastrar, si la velocidad del viento es alta, me puede arrastrar partículas de polvo de kilómetros alrededor que pueden ser depositados en mi módulo. ¿Y de qué manera entonces esto sucede? ¿O cómo es que sucede? Este estudio ha sido desarrollado por Douglas Olivares, investigador acá en la Universidad de Antofagasta. Y él justamente se ha detenido a ver el proceso que tiene para ensuciarse en el desierto de Atacama. ¿Cuál es el proceso que existe del ensuciamiento en el desierto de Atacama? Y él ha logrado describir más o menos lo que les comento ahora. Que existe que debido a la velocidad del viento, las partículas se depositan sobre la superficie. Y existe una etapa de deposición donde algunas se depositan y otras rebotan, otras partículas por la fuerza cinética que tiene esa partícula de polvo, rebota de la superficie y no se adhiere a la superficie. Y también existe un proceso de resuspensión debido a la velocidad del viento también en sí, que resuspende esta partícula. A esto se lo ha denominado una adhesión inicial. Luego, debido a la adhesión inicial, ya existe una interacción partícula a partícula, en la cual ya las siguientes partículas de polvo ya no chocan con la superficie en sí, sino chocan con partículas de polvo antes adheridas. Y acá ya existe una interacción entre partículas que tal vez por la carga eléctrica que podrían tener, luego logran adherirse. Cuando ya suele pasar un cierto tiempo, que lo vamos a discutir acá en esta gráfica, existe un efecto de cementación, ¿ya? Es decir, ya estas partículas que eran sólidas, debido a la humedad
y la temperatura que hay en el ambiente interaccionan y se cementan. Al cementarse se adhieren cada vez más, produciendo ya una capa, un tipo de costra sobre el módulo. Y a medida que pasa el tiempo, partículas se van adheriendo cada vez más. Este ciclo continúa y la costra va creciendo. Y este estudio que ha sido desarrollado, pues se lo refleja en esta gráfica a partir de parámetros ambientales que se ha hecho en el lugar, ¿no? Por ejemplo, en un escenario entre el amanecer, entre las 0 horas y las 6 de la mañana aproximadamente, se ha concluido que existe una deposición por inercia y una sedimentación del material. Y debido a esta, se podría decir, debido a la humedad relativa creciente, o sea, en un ambiente donde estamos, porque la temperatura ha bajado y debido a eso, la humedad relativa ha subido casi a un 100%, el aire está totalmente saturado de agua en condensación. Eso produce que se lleve la condensación sobre la superficie y se genere una capa de agua, que en este caso solubiliza minerales que se han adherido. En este caso se ha encontrado que es el yeso. Entonces, el yeso, de ser una partícula sólida que se ha depositado sobre la superficie, interacciona con la humedad relativa, se solubiliza, adhiere partículas dentro de sí, y esto ocasiona que, perdón, denme un minuto. Ok. Entonces, siguiendo con lo que estábamos. Como les comentaba, esto interacciona, se sedimenta y durante el largo del día, ya después del amanecer, debido a la solubilización que ha existido de los minerales, ya al amanecer la temperatura empieza a aumentar y la irradiación debido al sol empieza a deshidratar y a recristalizar ya los minerales que se han solubilizado. Entonces eso ya genera una especie de cementación que se adhiere a la superficie del mundo. Y ya entrando en las horas de la tarde, la velocidad del viento que está en rojo empieza a aumentar. Al aumentar la velocidad del viento, esto hace y arrastra partículas de polvo de nuevo sobre la superficie del módulo, que se adhieren inicialmente a la superficie y que a lo largo de la noche ya logran adherirse a la superficie y vuelve a iniciar este ciclo de sedimentación con la humedad relativa de solubilización, produciendo este tipo de costras que se generan. Entonces, esta interacción que se genera entre la superficie del módulo, la propiedad del material que se deposita, pues te causa que se genere costras o que se genere suciedad sobre cualquier superficie que se encuentre en el lugar. En este caso específico, sobre el material del vidrio fotovoltaico. Y ahora, si se genera esto, ¿en qué afecta a mi instalación? Justamente acá tenemos la gráfica, ¿no? Lo que ocurre, como puede resultar obvio,
Pues si se genera ensuciamiento en mi superficie del vidrio, lo hace menos transparente, es decir, pierde la propiedad de transmitividad que tiene el vidrio. El vidrio tiene que ser altamente transparente para que la mayor cantidad de irradiancia pueda llegar a la fotocelda y la fotocelda mediante nos genere la energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Si se me adhiere sobre la superficie de materia que no deja pasar la luz solar, pues tengo pérdidas debido a esto, debido a que no me está llegando irradiancia sobre mi celda fotovoltaica. Entonces, si uno va aglutinando este tipo de cosas, ocurre este tipo de efectos en mis módulos fotovoltaicos. Puedo tener sombreados. Bueno, de alguna manera acá se lo ha clasificado como sombreado, que también involucra si tengo una sombra debido a un edificio o debido a un árbol en mi instalación. Se lo ha definido como sombreado fuerte y sombreado suave. El sombreado fuerte me involucra lo que es un sombreado parcial y un sombreado completo. Si partimos por el completo quiere decir que tapo totalmente mi módulo con cualquier objeto, de tal manera que bloqueo la irradiancia que me llega al módulo y no se genera corriente y por lo tanto no se genera también potencia en las celdas fotovoltaicas y no genero ningún tipo de energía, que es el caso que puede ocurrir cuando estamos en la noche, ¿no? Debido a la rotación de la Tierra, se bloquea totalmente el acceso a la luz solar y no producimos energía durante la noche. Pero también puede ocurrir un sombreado parcial. Esto puede ser por un objeto que tengo cerca de mi lugar, o puede ocurrir también por lo que yo les comentaba acerca de deposición sobre la superficie del módulo. Esto me genera graves consecuencias. Incremento en la temperatura de las celdas, es decir, voy a tener un incremento de alguna manera un delta T en las celdas que me están generando y en las celdas que están bloqueadas o que no tienen acceso a la irradiancia solar. Debido a este proceso se va a generar una diferencia de temperatura entre ambas. Por lo tanto, puede suceder que al calentarse cambian sus propiedades y se expandan un poco más y esto produce que la celda fotovoltaica se pueda romper o puede producir otro tipo de efectos. Adicionalmente, si no me llega o si la temperatura aumenta, disminuye la tensión y por lo tanto disminuye también la potencia, ¿no? Esto conllevado directamente al parámetro de lo que es la tensión. Y puede también ocurrir un sombreamiento suave, uniforme. Si yo hablo de un sombreamiento suave y uniforme, pues me está disminuyendo la irradiancia solar, sobre todo el módulo. Entonces acá no existe un incremento de temperatura ni en una ni en otra, porque todo el módulo podría estar sombreado de tal manera que no exista diferencias de temperatura. Pero esto también me disminuye la corriente y por lo tanto también me disminuye la potencia. Entonces, el ensuciamiento puede afectar en estas formas y se lo puede traducir como un sombreado artificial o un sombreado natural sobre el módulo fotovoltaico. Ahora, si nosotros nos vamos a ver qué factores y dentro de los parámetros de mi instalación me afectan, pues hemos relacionado nosotros estos dos, ¿cierto? El ensuciamiento y la configuración. Se ha visto en estudios previos que la instalación en forma vertical tiende a tener menores pérdidas por ensuciamiento en comparación a la fija y en comparación a la del seguimiento. Hablando ya específicamente de lo que tenemos acá en Antofagasta, ya poniéndoles y presentándoles lo que es la plataforma solar del desierto de Atacama, que es un lugar donde se hace investigación y se hace pruebas de módulos fotovoltaicos bifaciales y monofaciales, además de seguimientos de los parámetros ambientales para este tipo de tecnología. Tenemos esta instalación que yo remarco.
¿no? Ahí tenemos 3 instalaciones, las que, por ejemplo, se han estudiado y lo vamos a ver los resultados. Una instalación que está en la parte izquierda superior, que es la de seguimiento, horizontal Single Axis Solar Tracker, es decir, un seguimiento horizontal de un solo eje, de este a oeste. Una instalación fija, con 20 grados de inclinación y instalados hacia el norte. Y una instalación vertical, este-oeste. Estas 3 instalaciones cuentan con estos 4 tipos de tecnologías, ¿no? Y ahí tenemos los parámetros que se han instalado. Por ejemplo, la primera es una PERC monofacial, por lo tanto, este parámetro de bifacialidad no existe. Y las otras 3 que continúan son módulos bifaciales. Por lo tanto, la bifacialidad que puede existir depende del tipo de tecnología. Por ejemplo, para esta PERC es mayor al 65%, ronda entre el 65%. Si es una tecnología tipo NPERC, ronda entre el 85%. Si es una tecnología heterojunction, 88%. Entonces, depende este factor de cuánto. Este factor me indica cuánta energía puedo obtener de la instalación o cuán efectivo puede ser mi instalación. Estudios previos que se han hecho, esta es una publicación que se ha realizado de la instalación que les comento, de esta instalación que les comento, pues nos indican y ahí vemos y evidenciamos en porcentaje cuánto es la ganancia bifacial en comparación de una monofacial. Si uno parte por la energía que me entrega al año una instalación monofacial, estamos con la barra azul. Ese es nuestro nivel de referencia. Si yo a esa instalación la vuelvo bifacial, fija, me va a generar el 11% más. Es decir, ya tengo un 11% de ganancia por la bifacialidad. Si yo a esta fija, en lugar de que sea fija, hago que sea de seguimiento de un eje horizontal, de este a oeste, la ganancia que va a tener es aproximadamente del 31%. Si yo sumo estas 2 ganancias, tengo una ganancia aproximadamente del 44% anual, en comparación de una instalación fija a monofacial para este lugar. Entonces, como ustedes pueden ver, la ganancia por utilizar diferente tipo de instalación y la tecnología bifacial, pues me da ventajas competitivas porque a medida que yo acrecento mi energía generada, mis costos de venta también reducen. Entonces, esto hace que el proyecto o cualquier proyecto que pueda ser bifacial lo hace más atractivo para poder desarrollarse. Pero también es necesario considerar lo que veníamos platicando. Los factores que afectan a mi módulo, que en este caso son particulares y que estamos hablando del ensuciamiento. Acá tienen 3 fotografías. La A representa la instalación vertical, la B la inclinada y la C la instalación en seguimiento. Para evidenciar el tipo de ensuciamiento que puede tener cada uno. Si distinguen en la fotografía, pues en la vertical se ve casi a simple vista que no existe mucho ensuciamiento en comparación con la fija y con la que tiene seguimiento de un eje. Gráficamente, obviamente. Y además también se muestra, hay 2 fotografías del ensuciamiento que se podría tener en la parte frontal, que es esta, y en la parte trasera, que también es mínimo, ¿no? Porque el efecto que se adhiere tal vez por la superficie trasera va a ser menor que en la superficie frontal de un módulo fotovoltaico bifacial. Algunos resultados preliminares que hasta el momento nosotros o que hemos visto en esta instalación.
Estas dos gráficas nos están mostrando la instalación fija en sí a partir de dos parámetros que se ha calculado. Uno es la relación entre mi energía que me genera el módulo durante un día, en específico acá durante el 15 desde julio hasta diciembre, durante el 15 de julio, 15 de agosto hasta diciembre, dividido entre cuánta irradiación me está llegando sobre ese módulo. ¿Vale? Ese parámetro, pues se ha calculado ¿para qué? Para 4 tipos de tecnologías, que son las que hemos visto en la parte superior, y para 2 tipos de módulos. Un módulo se ha limpiado y el otro módulo se ha dejado ensuciar durante estos 6 meses. Entonces, si nos fijamos en los módulos limpios, podemos ver que la línea de tendencia o la pendiente que tiene este factor es casi horizontal en la mayoría de las tecnologías, casi en todas las tecnologías, exceptuando algunos casos que pueden ser puntuales. Y la energía, y la línea punteada, pues nos refleja los módulos que no han sido limpiados durante estos 6 meses y que evidentemente acá como se ve en este caso, pues se nota ya una pendiente que va decreciendo a lo largo del año, a medida que el ensuciamiento sobre la superficie aumenta. Y en la gráfica de la derecha, pues podemos ver ya un parámetro normal para evaluar este tipo de pérdidas, que es el soiling ratio, la tasa de ensuciamiento, se podría decir. Es calculada a partir de la corriente del módulo sucio dividida entre la corriente del módulo limpio. Esa relación es calculada para cada día entre julio y diciembre y la hemos graficado acá. Y como podemos ver, pues también existe esta tendencia similar, ¿no? Que nos indica que la corriente del módulo sucio va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Pero acá se logra evidenciar también 2 puntos o 2 líneas interesantes, en las cuales este parámetro que va decreciendo sube, como se evidencia acá en septiembre y también en noviembre, ¿no? Y eso se adjudica pues a que puede haber ocurrido un efecto de limpieza sobre la superficie. Podría ser debido a la alta humedad que ha arrastrado el polvo y ha limpiado de alguna manera, se podría decir naturalmente, el módulo, o también a efectos de alta velocidad del viento, que han efectuado a que mi tasa de soiling ratio se eleve un poco y luego continúe decreciendo a lo largo del tiempo. ¿No? Entonces, estos resultados preliminares estamos esperando a que se completen. Ahora ya hemos completado el año de ensuciamiento y estamos viendo ya y calculando cuáles son las tasas de ensuciamiento ya durante todo el año. Y esto nos sirve para continuar, ¿no? ¿Y qué es lo que planteamos hacer? Pues evaluar las instalaciones, como hemos visto, la fija y compararla, cómo es el ensuciamiento con la track, con la que tiene seguimiento de un solo eje. Esto me lleva también a calcular o poder estimar cuánto estoy perdiendo económicamente en producción por esa pérdida de energía. Y también a preguntarme cuál es mi costo económico de mantenimiento para limpiar el módulo. Entonces, estas 2 preguntas me optimizan mi plan de mantenimiento y de operación en mi planta, que contribuyen al último, a cómo mejoro la planificación de los proyectos y cómo adapto la tecnología y cómo adapto el tipo de instalación a mis condiciones
en las cuales yo voy a instalar este tipo de tecnología. Así que con esto he concluido y bueno, les agradezco por el tiempo y por haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su ponencia. Ingeniero Abel Antonio, agradecerle. Y ahorita a los participantes preguntarles si no tienen alguna pregunta en el chat, por favor. Ingeniero, le voy a compartir un archivo para que lo comparta, por favor. Perfecto. Le acabo de compartir. Sí. Acá. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el porcentaje de decaimiento en la eficiencia de las celdas para proceder con el mantenimiento? Ya. El porcentaje de decaimiento de los módulos es en función del tiempo de exposición que va a tener mi módulo en sí. Es decir, aquí el tema es hacer seguimiento a los módulos fotovoltaicos y encontrar el punto óptimo donde mi eficiencia caiga y este costo debido a la pérdida por el ensuciamiento que tengo se equipare o sea igual a mi costo de limpieza que voy a tener en la planta. Entonces, estamos evaluando ese parámetro ahora porque tenemos, como les he mostrado, tenemos los 6 meses de evaluación, pero lo prudente es mostrar o calcular este parámetro por lo menos al año de evaluación que se va a tener del módulo de la instalación. Vale, ahí comparto el certificado de participación. Gracias, Pedro, por la invitación y gracias al Colegio de Ingenieros por permitirme dar esta charla y contribuir un poco con la experiencia y el conocimiento que he adquirido en este tiempo. Muchas gracias, ingeniero Abel Antonio. La verdad que estamos muy honrosos con su ponencia, su participación el día de hoy, en este último día de conferencias técnicas por nuestro aniversario número 35. Esperemos contar con usted en una nueva oportunidad. Vamos a estar comunicados para poder, digamos, a través de su ayuda, poder dar a conocer otros temas. En esta oportunidad, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, emite esta diploma a su persona por haber participado como ponente en la conferencia Pérdidas por soiling en instalaciones de tecnología bifacial en el desierto de Atacama, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica el día de hoy, 15 de septiembre del año 2023. Firma nuestro decano, el ingeniero Carlos Manuel Burgos Montenegro, y la presidencia del capítulo de Ingeniería Mecánica. Ingeniero Abel, muchas gracias, nos despedimos. Nos solicitan podamos compartir la información, vamos a coordinar al interno con los ponentes para que nos haga llevar la información. Muchas gracias, nos despedimos, esperemos que nuestro ponente de las 9 se conecte y estamos confirmando al grupo. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego, te cuidan.
Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Si nos puede compartir las diapositivas, ingeniero, para compartirlas con todos, por favor. Claro, internamente. Bueno, los dejo. Que tengan Hasta luego. buen Muchas resto bendiciones, del mucho día. éxito. Buenos días.